Tomada, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Ex ministro de Trabajo de la Nación, ahora legislador por el Frente para la Victoria, en el ámbito de poder legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre la función ejecutiva y la parlamentaria hay mucha diferencia. Sí, ¿Le mucha. satisface este mucho. trabajo? No, bueno, Sí. aprendiendo una forma diferente, con reglas diferentes, pero bueno, es una buena experiencia también. Bueno, aprovecho, ¿no es cierto?, que usted ha sido ministro de Trabajo de la Nación. Poníamos también el tema de los despidos, ¿no es cierto?, sobre el tapete, y las expresiones de Marcos Peña como jefe de gabinete de la Nación en cuanto que, digamos, la cantidad de empleo que había en la administración pública de alguna manera era un disfraz por la falta de empleo en el sector privado, ¿no? Para hacer una traducción de lo que dijo llana, ¿no? ¿Usted cómo ve esto? Dos reflexiones. Sí. Por empezar, el empleo privado siguió creciendo. Se cansaron de decir que no se generaba empleo en la Argentina, y en el último año, digamos, tomando de septiembre del 2014 al septiembre del 2015, se habían generado 172.000 puestos de trabajo. Estoy hablando de datos de registro, no de encuestas, sino de registro. Así que eso también, como tuvieron que cambiar los números que decían que no crecía la actividad económica, y resulta que ahora el INDEC de ellos da un crecimiento en el 2015 del 2,1%. Pero después hay otra cosa, ¿no? Este tema de la estigmatización del empleo público. Sí. En todo sentido. Primero que cualquier dato que tomamos comparativo, la cantidad de empleo público en la Argentina es inferior a los niveles de empleo público incluso de los países desarrollados. El empleo privado en la Argentina en estos 12 años creció casi un 90%, y el empleo público creció un 52%. Quiere decir que creció mucho más el empleo privado. Pero finalmente, cuando hablamos de empleo público, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de enfermeras, médicos, seguridad, docentes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este ensañamiento con el empleo público? ¿Es un tema ideológico? Que el Estado sea grande o sea chico. Pero sin lugar a duda, tiene que ver con la lógica de achicar el Estado para agrandar la nación, que así no fue. Tiene que ver con la lógica de generar un ejército de desocupación para poder disciplinar a los trabajadores para que no reclamen. ¿Imaginan eso? ¿O tiene que ver también con la persecución política? Hay una persecución política porque, No, a ver, yo he invitado a gente que ha sido desempleada un día para otro, que le mandaron un telegrama o que no la dejaban entrar, o en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Economía, o lo que fuese, cualquier ámbito, digamos, en la administración pública, pero dentro, digamos, lo que son los ministerios, ¿no? Y era gente de planta, ¿no es cierto?, que hacía tiempo que estaba trabajando. Ahora, yo supongo que nosotros dejamos de lado ñoquis, o por ejemplo algunos que de alguna manera fueron contratados en el último tiempo como para que permaneciesen en el otro periodo gubernamental. Ah, sí, eso... No, Hay yo también no, de yo eso. no creo que esos sean los números importantes. Son los menos acá, esos. Pero si es que existen. Si es que existen. A mí la categoría de ñoquis no la voy a comprar. Creo que es una argumentación falsa. Creo que también todo se basa en un desprecio al empleo público, porque yo digo, en determinado tipo de situaciones económicas, ¿por qué el Estado no puede ser un contratista de última instancia? ¿Cuál es el problema en términos macroeconómicos de que en determinadas circunstancias se utilice la contratación en el sector público? ¿Y quién le da estabilidad? Yo le voy a decir una cosa. Sí. En el Ministerio de Trabajo y en muchos otros lados, pero debe hablar de lo que conozca, todos tenían responsabilidades, todos tenían tareas, porque todo lo que se hizo en el Ministerio de Trabajo en protección de los trabajadores no se hubiera podido hacer si no hubieran estado los trabajadores del ministerio. ¿Cuántos se echaron de su ministerio, digamos, del que estaba a cargo? No es mi ministerio. Del que estaba a cargo. Y han echado, ya llevan 600. ¿Y todos esos eran de planta permanente? ¿Cumplían con sus funciones? Hay algunos de planta permanente y otros de lo que se llama contratados, planta, ¿no? No, por favor, no simplifiquemos. Planta transitoria. Un proceso muy grande durante estos años de pasar a trabajadores que no tenían derechos. Porque cuando nosotros llegamos, la mayoría de los trabajadores del sector público no tenían licencia, no tenían vacaciones, no tenían aguinaldo, no tenían obra social y no tenían jubilación. Todo eso se fue revirtiendo. Todo eso pasaron a ser trabajadores de planta transitoria con derechos. No tenían, porque fue un proceso más lento, lo habíamos comenzado y
podríamos haber sido más rápidos, pero sí. no lo habíamos completado suficientemente el traspaso de planta transitoria a planta permanente. Sí. Ahora, ¿no se debiese dar estabilidad al trabajador de la administración pública? ¿Y quién le garantiza esa estabilidad? Absolutamente, eso... Porque el que viene trabajando hace muchísimo tiempo y pasa un gobierno y pasa otro, pero bueno, es su trabajo, digamos, independientemente, bueno, digamos, del gobierno que esté. Yo creo sí. en eso absolutamente. De hecho, en el Ministerio de Trabajo, y están todos los registros y los datos disponibles, fue el ministerio que más generó traspasos a planta permanente. Pero no es un proceso sencillo, de todas maneras, debo decirle, porque hay normas de los convenios colectivos, de las propias organizaciones sindicales de trabajadores del sector público, que exigen que haya concursos, que haya una serie de procedimientos que también no agilizaron ese trámite. ¿Qué pasa con las paritarias? Hay algunas que ni siquiera se llevaron adelante. Es una buena pregunta, ¿no? Porque sí. la otra gran pregunta después de estos despidos en el sector público, que también sirvieron, digamos, de paso para darle piedra libre a los despidos en el sector privado, que hoy son en número importante, también está la cuestión de las paritarias, que es, ¿qué va a pasar con la capacidad adquisitiva del salario? Digo, porque con la negociación colectiva en estos años se mejoró y se mantuvo y se defendió la capacidad adquisitiva del salario. Ahora, medido con cualquier índice, en términos reales. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque llama mucho la atención. Hay muchas que no se fijaron. Casi no se habla. Sí. No se habla. En nuestro tiempo era desde el mes de febrero hasta, bueno, a esta altura ni hablemos. Y hoy directamente no se habla, por ahí aisladamente vemos algún sindicato que termina una negociación por 6 meses, claro. Otro que firma por 1 año, otro por 6 meses. Digo, eso también da cuenta, ¿no?, de la importancia que ocupa hoy por hoy en estas políticas el empleo y el salario, ¿no? Eso también tendrá que ver con que nunca se sabe exactamente cuál va a ser la proyección de la inflación, que se dice entre el 30 y el 40%, más cerca del 40%, y después el gobierno dice, no, pero va a haber un desaceleramiento de la inflación durante el segundo semestre para llegar a un 1% promedio mensual de inflación. La desaceleración de la inflación se la cree a esta altura solamente Macri, ¿no? Digo, ni siquiera las consultoras de su palo, de su espacio, digamos, coinciden en esa proyección. Yo creo que es probable que haya cierta incertidumbre en la negociación respecto del nivel que puede llegar a alcanzar la inflación en la medida que sigamos con esta sistemática política de tarifazo, de transferencia de ingresos desde el lado de los trabajadores al sector más poderoso de la economía. Digamos, en esos términos sí, es cierto, habrá incertidumbre, pero me parece que debería estar mucho más presente el tema ¿no? El tema de las tarifas, los ajustes, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo, digamos, ha impactado en el bolsillo de la gente, no? Simple, de una manera brutal en algunos casos, de una manera muy fuerte en otros, pero creo que el impacto mayor es el que está teniendo la pequeña empresa. Creo que en el sector donde inclusive va a terminar impactando en el empleo también, es el impacto de estos tarifazos en este sector, que siempre, sabemos, está en el límite, está con números justos, y este cambio brutal de las reglas de juego, este nuevo régimen, digamos, puesto en marcha, realmente los va a afectar mucho, ¿no? ¿Cuál ha sido la principal causa de la inflación que usted considera que ha tenido mayor impacto en el crecimiento de los precios? ¿Ha sido la devaluación, la especulación más allá de la devaluación que existió? Me parece que esas dos, puede haber otras, seguramente habrá otras, pero me parece que la devaluación, por un lado, y por otro lado, la remarcación, la especulación de siempre, porque digámoslo, ahora no escucho al presidente de la Nación pidiendo que no remarquen y todo eso. De eso no hablaban en otro tiempo, decían que la inflación era culpa de las políticas, de las pésimas políticas públicas de nuestro gobierno. Ahora cuando llegan al gobierno parece que también a su propio sector, a los sectores de donde provienen, le tienen que reclamar un poco de responsabilidad. Se ve que entonces la inflación tiene que ver con una decisión de los sectores más concentrados de la economía en mover los precios. ¿Estuvo bien o estuvo mal el levantamiento del cepo cambiario? Yo no sé si el camino era el levantamiento del cepo cambiario. Creo que lo que se llama levantamiento del cepo cambiario es una pura y lisa devaluación
que ha llegado a casi el 50% y que ellos ningunearon, festejaron, porque ahora se festejan determinados cambios de política. Da la casualidad que todas esas políticas son en contra de los sectores más vulnerables, de los sectores más humildes y de los trabajadores. Todas, y las festejan. Verlo a Prat Gay levantando los brazos y festejando como si fuera un partido de fútbol, la verdad es que es penoso el tema del endeudamiento, ¿no? Digo, todos sabemos lo que eso va a significar para el futuro de los argentinos. ¿Qué va a significar? ¿Usted no ve que, por ejemplo, sea el ingreso al mercado financiero internacional, se abran las puertas del mundo y vengan las inversiones? Lo que ahora van a recibir lo van a destinar para pagarle a los fondos buitres y para gastos corrientes, declaraciones de ellos. O sea, usted dice que es deuda, contraer deuda, bueno, para pagar deuda. Una parte para pagar deuda y otra parte para pagar gastos corrientes. Para eso nos vamos a endeudar. Yo no digo que algún tipo de endeudamiento dirigido a grandes obras públicas puede tener un claro sentido. Ahora, el resto, la experiencia argentina en materia de deuda ha sido siempre pagada a costa de los trabajadores y del pueblo, siempre, desde Nicolás Avellaneda, con la sed y el hambre de los argentinos. ¿Y qué se podía hacer para pagar los fondos buitres, teniendo en cuenta un fallo que pesaba en nuestra contra? Nosotros teníamos la posibilidad de seguir negociando, de seguir buscando otras alternativas. De más está decir que había una oferta que, bueno, por el cambio de gobierno no se tomó por parte de los fondos buitres de una manera un poco más seria, porque sabían que podían especular con este gobierno que ya venía anunciando que iba a hacer todo lo que les pidieran. Creo que había otras formas. No me voy a hacer el especialista, pero sí, creo que desde la heterodoxia económica había otra forma de responder a este tema de los fondos buitres. Y ya que usted considera que en parte es contraer deuda para pagar deuda, ¿qué consecuencias puede tener sobre el ciudadano común y corriente esto? Bueno, va a ser otra más de las penurias que van a tener que afrontar los trabajadores, y espero que desde el Poder Legislativo, sin lugar a duda, y desde el propio movimiento obrero empiece a haber estas respuestas que necesariamente tiene que haber y que de alguna manera también señaló la expresidenta el día de ayer, ¿no? ¿Y cómo sería ese movimiento, digamos, obrero manifestándose en las calles? Por ejemplo, ahora va a venir el Día del Trabajador el 1 de mayo, ya el 29 va a haber una movilización en la calle. ¿Usted se refiere a eso, que se estén expresando en la calle? Yo creo que desde todos los niveles. El movimiento obrero es, por supuesto, los dirigentes que están al frente de las 5 centrales, pero trasciende también a eso, y creo que hay una movilización importante en muchos sindicatos y seccionales del interior. Creo que hay una convergencia entre distintos sectores sindicales, más allá de la división de los dirigentes, en función de empezar a dar respuestas más activas en esta lucha para enfrentar el desempleo y la caída del salario, ¿no? Bueno, ahora parece que estarían juntos, o por lo menos en esa normalización, llamado así ese proceso normalizador de la CGT, que está previsto para agosto. Por lo menos, bueno, ahora salen juntos a la calle. ¿Ve bien, digamos, como expresión del pueblo en sí, este movimiento sindical? Como me parece que representa... siempre la unidad del movimiento sindical en todas sus expresiones es un factor importante. Cuando hay que confrontar, como vamos a tener que confrontar, me parece que es importante, entendiendo que la unidad también se da a nivel de los trabajadores, ¿no? No hay una agenda diferente, no hay una agenda de unos y de otros. Tiene que haber una sola agenda, y creo que ahí se van a encontrar necesariamente todos los sectores. Claro, pero en el gobierno anterior sí. Unidad para la acción. Claro, en el gobierno anterior Caló sí estaba, digamos, se lo consideraba como de la CGT oficialista o más, digamos, cercana al gobierno, no Moyano Barrio Nuevo. Usted también ha vivido, digamos, como ministro. ¿Para qué le voy a contar, no es cierto? Bueno, pero... La arremetida de Moyano, cuando quería salir a la calle le paraba todo. Bueno, nunca paró todo. No es para cuando tanto, paran, no es para tanto. Sí, cuando paran los gremios de transporte, todos sabemos que es un factor importante, y esperemos, bueno, que esto también forme parte de la respuesta que se va a dar a estas políticas antipopulares. Hablando de la gente saliendo a la calle, fue bastante importante la convocatoria que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner cuando llegó tanto a su domicilio particular como el Aeroparque Metropolitano, los tribunales de Comodoro Pi. También hay como unas ganas de salir a la calle a expresarse por parte del Partido Justicialista o Frente para la Victoria, como lo quiera llamar, por esta escisión que hay ahora en el Congreso, ¿no?
pero me refiero más al partido en sí. No, yo creo que la movilización de ayer fue una movilización del pueblo argentino a través de sus organizaciones, por supuesto, movimientos sociales, sindicatos, también mucha gente que fue a reencontrarse con quien consideran y reconocen como una dirigente fundamental en la historia presente, contemporánea de la Argentina, que saben de qué lado está parada, de qué intereses ha defendido siempre, qué intereses defendió, qué intereses defiende y qué intereses va a seguir defendiendo, que es el de los sectores más débiles, de los humildes, de los trabajadores, con las políticas que se llevaron y que cambiaron en muchos sentidos la realidad del trabajo en nuestro país, ¿no? Y más allá de la llegada a la ciudad de Buenos Aires, de la ex primera mandataria nacional, ¿no? Porque tenía que declarar en una causa, había sido sometida a declaración indagatoria, había sido citada para eso. ¿Qué significó el regreso en el espacio político de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Movió un poco el avispero? ¿Movió a todos? Bueno, esto lo va a ir determinando la gente, el pueblo. Creo que el regreso de Cristina era algo sumamente esperado, como ocurre siempre, y creo que estuvo a la altura de esa expectativa, como siempre, dio una respuesta a muchas de las preguntas. La gente encontró otra vez, como siempre ha ocurrido, que su máxima dirigente le hablaba de las cosas que querían escuchar, de las necesidades, de cómo enfrentar esta nueva etapa política, y sobre todo, y hay que decirlo, la gente estaba muy contenta, muy contenta. ¿Por qué no contarlo? Yo caminé las 12 cuadras y la palabra... ¿Dónde tomada? Yo arranqué de la Torre de los Ingleses, arranqué caminando hasta el final, así que fueron como 10 cuadras y le puedo asegurar, más que abigarradas para caminarlas, Sí. Por cierto, con mucho reencuentro, reconocimiento, pero la cuestión era que la gente lo que hablaba era dos palabras, escuché permanentemente: alegría y amor. Sí. Digo, uno que no es tan de la cosa del amor, pero la verdad, uno lo que permanentemente sentía era esta cuestión de que la gente sentía que era su día, que estaban contentos. La situación podría haber dado lugar a otro tipo de lectura, sin embargo, la gente la vivió de esa forma, con enorme alegría por reencontrarse de nuevo con Cristina. ¿Llegó para quedarse? ¿Se reunió con diputados? ¿Se queda a reunir con senadores? No sé. ¿O va a volver a la provincia de Santa Cruz? La verdad no sé. ¿Sabe algo? No sé, no. Supongo, no. Pero celebro que haya tenido estas reuniones con los miembros del Parlamento. Me parece que es muy importante que ella pueda hablar con los diputados y senadores en un tiempo donde ellos van a tener un rol tan importante como el movimiento obrero, ¿no? ¿Y se abre un nuevo espacio político con este Frente Ciudadano? ¿Qué significa este Frente Ciudadano que ella propuso desde el escenario? Para mí es retomar las líneas fundacionales del kirchnerismo, una idea de abrir los espacios, de convocar más allá de algunas expresiones políticas importantes, por supuesto, claves en la política nacional, pero que necesitan también nutrirse de esto, ¿no? De todos aquellos que estén dispuestos a confrontar, a enfrentar a estas políticas antipopulares y que estén dispuestos también, como dijo Cristina, a sumarse a un frente en defensa de ellos mismos. Acá de lo que se trata es tener claro que hay un gobierno que confronta, que provoca la confrontación a partir de que todas y cada una de las medidas que ha tomado han sido medidas en contra de los sectores más vulnerables. ¿La ve complicada a la expresidenta en el ámbito judicial? Dicen que Bonadío estaría muy dispuesto a procesarla. No creo. Eso es lo que dicen, es permanentemente una operación política que se va a tratar de mantener para que este tema esté arriba en el terreno mediático, cuando es una forma, sin lugar a dudas, de ocultar una realidad que igual se les escapa de las manos. ¿Usted considera que es una decisión política la que adoptó Absolutamente. Bonadío?
Sí, que digamos no es judiciable la cuestión de la venta de dólar futuro por parte del Banco Central. No lo voy a decir yo, lo dice toda la gente que sabe de derecho, la gente más seria en este tema cuestiona pretender judicializar una decisión de política económica, digamos, no tiene sentido. Pero bueno, sí, claro. Y dentro del Partido Justicialista, ¿preocupa, por ejemplo, la causa del lavado de dinero? Recién, por ejemplo, tenía la información de que Casanelo ya dio por bueno el video de la Rosadita, las expresiones de Lázaro Báez, está Fariña, llegando ya a Cristina, Néstor. Todo eso lo vemos, se le insiste, se repite, se habla de la ruta K, se está permanentemente fogoneando con ese tema. Vamos a ver qué dice la justicia. Sí. Después aparecieron hoy 2 sociedades offshore también vinculadas a los Kirchner. Apareció en Le Monde, un diario francés. Sí, Le Monde, pero no sabía. No sabía que había aparecido, no sabía. Sí. No sabía. Bueno, pero ya que estamos hablando de offshore, y voy a preguntar por lo de Macri. Aprovechemos un poquito, ¿no? El tema tan olvidado que lo tenemos. ¿Le parece que quedó olvidado el tema? Sí. El tema de Macri, de las sociedades offshore. Sí, claro. Una cosa tapa la otra, podemos mirar, revisar un poco la importancia que le han dado los diarios oficialistas a este tema y con eso tenemos también claro cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Usted cree que Macri debió haber presentado en la declaración jurada su pertenencia como director y como vicepresidente en el caso de la otra sociedad offshore? A mí no se me hubiera ocurrido, no sé cómo piensa Macri, le voy a ser franco, pero pero a mí no se me hubiera ocurrido no denunciar todo lo que tengo. Bueno, salvo que no quisiera mostrarlo. Y en ese caso, claro, seguramente no lo denunciaría. Si no quisiera que se supiera, seguramente no lo denunciaría. Y la verdad, debo decir además más sencillo, para no entrar en toda la discusión. Digo, al que se le ocurre tener una cuenta offshore en un paraíso fiscal, digamos, claramente ha tomado una decisión, que es evadir la legislación de su país y fugar capital. ¿Le satisfizo la explicación que dio públicamente y la presentación de documentación ante la justicia o debiese haberse manejado de otra manera? Me parece que fue por lo pronto escasa y siempre en estos casos da la impresión de que trata de explicarse lo inexplicable, ¿no? Así que, bueno, pero también ahí intervendrá la justicia, ¿no? Desde su mirada, ¿qué puede pasar con el país? Que se pregunta todo el mundo de acá en más. Es una pregunta muy vasta para una respuesta que tiene distintas aristas. Desde mi perspectiva, que tiene que ver con el futuro del trabajo, sobre todo, y le digo no solamente por un sesgo vinculado con un ámbito en el que he tenido mi mayor compromiso, creo que el futuro del trabajo está en peligro en la Argentina, está en peligro en el mundo, en realidad. En el mundo, yo creo que una frase que tiene para analizarla es que el mundo, entre otras cosas, está en peligro porque ha abandonado la idea del trabajo como elemento organizador de la sociedad, como factor de desarrollo de un país y sin duda como dignidad de los trabajadores. Pero quiero decir, me parece que la pérdida de rumbo que hoy tenemos en el mundo y en la Argentina a partir del 10 de diciembre con relación al trabajo nos motiva o nos lleva a pensar que no van a ser fáciles los tiempos que vengan. Tomás, agradeciéndole mucho que haya venido y respondiendo a todas las preguntas que tienen que ver con la coyuntura de hoy, que está bastante complicada y movida. Aprovecho que es legislador en la ciudad de Buenos Aires por el tema de Uber, ¿no? Apareció Uber, que además la justicia ha fallado en contra, digamos, haciéndose una presentación por parte del Sindicato de Peones de Taxi con la medida cautelar, la cual dio lugar la justicia y prohibió, digamos, que siguieran circulando vehículos vinculados con esta empresa, ¿no? ¿Usted qué opinión tiene al respecto de Uber, de esta empresa? Que además del problema de Uber en sí mismo, que es una empresa multinacional, lobista, que viene
con toda una idea de evasión de reglas, de leyes, ¿no? A un nivel tan explícito que parece imposible que eso pueda prosperar en la Argentina, y espero que así sea. Hoy hubo una sesión en la legislatura donde también estuvo presente el legislador Ramal y donde todas las fuerzas políticas se expresaron, y espero que eso sea sostenido en el terreno en contra de este tipo de empresas. A mí lo que me preocupa particularmente es que atrás de esta idea de introducción de nuevas tecnologías, que por supuesto nosotros sostenemos y forman parte, digamos, de nuestra plataforma política, por algo creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología y creemos en el tema de innovación, siempre y cuando sea socialmente útil y democráticamente distribuida lo que impacta esta innovación tecnológica, que no sea solamente una cuestión de mejora de la rentabilidad de las empresas. Entonces, sacando eso de lado, que parecería ser el eje mentiroso, digo yo, de Uber, el tema de la innovación tecnológica, lo que a mí me preocupa es que es la punta del iceberg. Yo creo que atrás de este experimento, que específicamente está dirigido a la cuestión del transporte de pasajeros en auto en la ciudad de Buenos Aires, hay ya en marcha la vuelta de las políticas que preanuncian desregulación de las condiciones de trabajo, desregulación de los salarios, flexibilidad laboral, y eso ya lo vivimos. Y yo espero la respuesta de la justicia, lo de hoy en la legislatura, permitiría tener algo de optimismo de que, bueno, esto que hay atrás de Uber no se consolide en nuestro país. Lo hemos vivido como experiencia, lo hemos sufrido y todavía queda mucho daño para reparar en ese sentido, ¿no? Carlos Tomada, muchísimas gracias, ¿eh? No he escapado a ninguna pregunta, he contestado absolutamente todas, y eso, claro, que es tan vasto, digamos, el panorama que vivimos hoy, que pasa desde la economía, el desempleo, la inflación, las sociedades offshore, absolutamente todo. Así que muy agradecida, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Okay, gracias. Bueno, tenemos un